El segundo idioma que yo más hablo es en inglés. Entonces, para mí es más confortable escribir en inglés y mis diapositivos son todos en inglés. ¿Qué intentamos hacer en los próximos 30 minutos? Hablar un poco sobre el riesgo, la relación entre el riesgo de muerte súbita y isquemia, demostrando algunos casos clínicos, revisando las técnicas para evaluar la isquemia, los hallazgos que están relacionados a un alto riesgo, los predictores clínicos de muerte, y hablaremos un poco del estudio isquemia, que es muy relevante para ese tópico de detección de isquemia, y principalmente cuándo debemos hacer una revascularización del miocardio basado en ese hallazgo. En 2018 nosotros tenemos excelentes técnicas para evaluar no solo enfermedad coronaria, pero isquemia de miocardio. Y la decisión de utilizar una técnica comparada a otra depende de tantos factores. Depende, por ejemplo, de la disponibilidad de la técnica. En primer lugar, yo puedo querer hacer un PET-CT, una resonancia, un SPECT, pero si no tengo disponible, tengo que trabajar con lo que tengo a la mano. Mañana hablaremos sobre pruebas de esfuerzo y la relación mientras pruebas de esfuerzo en la cardiología nuclear. Y hay muchas cosas, muchas informaciones preciosísimas que con una prueba muy simple, si el paciente tiene un electrocardiograma de reposo interpretable y es posible que ese paciente pueda caminar en una banda o ejercitar en una bicicleta, hay muchas informaciones preciosas que podemos obtener con una sencilla prueba de esfuerzo. Pero hay investigaciones en nuevas modalidades como CT perfusión y todo, y vamos a hablar un poco de esto. Pero empezamos con dos casos que me gusta mucho siempre demostrar, esos dos casos que son casos reales de mi laboratorio, de personas que vinieron con una enfermedad sospecha, no conocida. Personas aún relativamente jóvenes, un hombre de 51 años y una mujer de 54. Y eso ocurre en nuestro laboratorio en una cada 15,000 casos que nosotros evaluamos, que es una arritmia maligna, que certamente si no estuviera ahí asistido en un hospital o en una clínica, sería un caso de muerte súbita, inducida por isquemia. Entonces, esa es la forma de cómo una isquemia de miocardio puede inducir a una muerte súbita en una persona que no tenía enfermedad conocida y tampoco tenía la oportunidad de recibir todos los tratamientos que nosotros tenemos hoy para tratar la enfermedad coronaria. Esos dos pacientes que he demostrado estaban en la vera de un abismo para la muerte, pero no sabían que estaban en esa situación. Y una prueba de esfuerzo sencilla puede demostrar la severidad de la isquemia de miocardio en estos dos pacientes. Cuando hablamos sobre mecanismos de muerte relacionados a enfermedad coronaria, es evidente que la enfermedad no obstructiva, las placas instables, ocasionando un infarto de miocardio y arritmias ventriculares, son muy frecuentes como causa de muerte. Pero no podemos olvidar casos en que la enfermedad obstructiva desarrolla una isquemia importante, acentuada, y arritmias ventriculares, especialmente en el paciente que ya tiene un grado de disfunción ventricular. Ecostress, stress echo. Podemos hacer la evaluación de isquemia de miocardio por el desarrollo de la disfunción sistólica, por ejercicio o por farmacológico, con dobutamina. Algunas veces algunos investigadores hacen con vasodilatadores como dipyridamol. Es claro que el eco es ampliamente disponible, tiene un costo relativo más bajo, no involucra radiación. La calidad depende mucho del paciente, de la ventana acústica del tórax del paciente, y mucho dependiente de un operador. Pero ecostress en algunos países
que nosotros no tenemos otra cosa, tenemos un equipo de eco para hacer un ecostrés, puede ser una buena opción si el equipo es adecuado en términos de tecnología y el operador es un operador experiente. Es una metodología segura cuando hacemos con dobutamina. Hay algunas contraindicaciones, eso está ampliamente documentado en la literatura. El problema que yo tengo con ecostrés es que hay muy pocos los cardiólogos que lo hacen bien con esfuerzo, que sería idealmente una prueba para hacer con esfuerzo. Muchos cardiologistas, por ejemplo, en los países donde yo trabajo, en Brasil, no quieren hacerlo, porque él prefiere hacer un eco de reposo, porque toma menos tiempo. Es una prueba difícil de hacer, no es de una preferencia de los cardiologistas hacer esta prueba. Hay diferencias regionales que tienen mucho que ver con costo también. Datos de Europa, mostrando que ECO y SPECT, por ejemplo, tiene valores distintos, muy más barato ECO, pero eso no es realidad en todos los países. En Australia, por ejemplo, el ecostrés paga lo mismo que el SPECT. Entonces se utiliza mucho más por razones, incluso razones financieras, se utiliza mucho más ecostrés en Australia do que en muchos países de Latinoamérica. Tiene un buen valor predictivo negativo, pero ¿a dónde está se involucrando más el CT con angiografía? Ha reemplazado muchas veces el ecostrés con ventajas, porque aquí excluimos la enfermedad, no solamente la presencia de isquemia de miocardio. La resonancia magnética es una otra forma, también es una forma farmacológica, que se hace con vasodilatadores, con adenosina, con dipridamol o con dobutamina. Hay algunas desventajas, especialmente los cambios del segmento ST, por razones del magneto. No es posible interpretar durante el estrés del paciente los cambios del ST. Aún es una prueba farmacológica y perdemos toda la información que sería posible hacer cuando combinamos una prueba de imagen para detección de isquemia con una prueba de esfuerzo que arregla mucho más informaciones. Ninguna persona investiría en una resonancia para hacer solo corazón. No hay volumen suficiente en la gran mayoría de los centros, pero cuando tiene un equipo bueno, con software dedicado para hacer corazón, puede tener ahí una forma de evaluar la isquemia. Y ciertamente hay ventajas de la resonancia para detectar los puntos de fibrosis que son muy pequeños, muchas veces para ser detectados por otros métodos como el SPECT, por ejemplo. Hay informaciones prognósticas disponibles en la literatura sobre el uso de la resonancia de perfusión con adenosina o con dobutamina. Eso está bien documentado en la literatura. Hay muchos estudios randomizados como ese MR Impact que compara resonancia con el SPECT. Hay algunas críticas sobre estos estudios que quizás las situaciones serían muy distintas de calidad en términos de cuáles fueron los sitios escogidos para nuclear, comparada a resonancia. Y cuando se compara dos técnicas distintas, que no es en lo mismo paciente, está estudiando poblaciones distintas, puede llegar a hallazgos que no verdaderamente comparan de forma más justa las dos técnicas. Pero es posible y hay muchas informaciones en la literatura que soportan el uso de la resonancia. La resonancia en nuestra realidad, donde nosotros trabajamos en Curitiba, y nosotros leemos resonancia, un equipo excelente de 3 Tesla, leemos remotamente, pero los clínicos, los cardiólogos aún utilizan muy poco la resonancia magnética. Cuando comparamos nuestros números con el SPECT, por ejemplo,
claro, yo dedicaré un poco más de tiempo para hablar sobre SPECT como la forma de investigación de isquemia. El CT más y más viene creciendo por su alto valor predictivo negativo para excluir la enfermedad y también para detectar enfermedad temprana, aún no obstructiva. Recientemente vemos más crecimiento del CT y resonancia en nuestro centro no camina muy bien. Nosotros tenemos mucha experiencia con cardiología nuclear, hacemos altos volúmenes. Interesantemente, comparado a muchos países como Estados Unidos, por ejemplo, muchos sitios, nosotros tenemos muchos estudios anormales. Y quizás aquí en Colombia tienen la misma experiencia. Y quizás en muchos otros países en donde la cardiología nuclear aún no está completamente involucrada, desarrollada. Esa es la realidad de muchos pacientes muy enfermos que en realidad necesitan de estudios de perfusión. CT, hay muchas investigaciones, porque CT más y más está disponible para los estudios de perfusión. El grupo de Hopkins con Richard George, João Lima, el grupo de Brigham, he estudiado hace muchos años, viene estudiando esta modalidad. Quizás uno de los estudios más importantes es este CORE 320, que fue publicado hace algunos años, un estudio multicéntrico en que el mismo paciente hizo SPECT, y hizo CT, y hizo la anatomía y fue a coronariografía invasiva. Entonces es una comparación muy interesante. El protocolo, el paciente necesita recibir un beta bloqueante, se evalúa el score de calcio, una nitroglicerina, la primera inyección de contraste para el CT de reposo, se evalúan las imágenes y hace una decisión. Se necesita hacer una prueba para investigaciones de una lesión dudosa, por ejemplo. La desventaja es que tiene que inyectar nuevamente el contraste en el paciente para hacer el estrés. En este caso fue testado con adenosina. Es un caso que demuestra una evidencia de una isquemia en la cara anterior, en el septo, evidencia de una isquemia en el territorio de la rama descendente anterior. Y para los ojos más entrenados, es posible verificar una isquemia anterior, en este caso también en la cara lateral. Me dicen mis amigos que trabajaron mucho con eso, mi socio Rodrigo Cerce, que trabajó con esto, es de origen de hemodinamia, hizo muchas lecturas de correlación. Puede hacer la lectura con más acuracia. Y ahora empezamos a hablar un poco más de la nuclear, que es donde nosotros más trabajamos, las fortalezas de la nuclear para cuantificar y localizar la isquemia de miocardio. Una fortaleza muy importante, que nunca se olviden de eso, que nosotros podemos, en la mayor parte de los pacientes, hacer con ejercicio. Y arreglamos mucha información cuando ponemos toda la información en conjunto. Por ejemplo, el caso que usted mostró, un paciente triarterial, que había un defecto inferolateral. Imagina ese paciente haciendo ese ejercicio no farmacológico, pero con esfuerzo. Es un paciente triarterial grave que tiene 100% de la ventrícula ST o un infradescendente de ST de gran magnitud, una caída de la presión arterial, una frecuencia cardíaca que no le sube. Hay tantas cosas que ocurren desde el punto de vista fisiológico que nos ayuda a determinar el riesgo del paciente. Y no solamente lo que mostró la nuclear, que es el territorio de peor cantidad de isquemia y severidad de isquemia. Nos ayuda mucho cuando nosotros excluimos la isquemia a prevenir revascularizaciones desnecesarias y, importantemente, podemos aplicar
a la mayoría del subgrupo de pacientes. Los pacientes que tienen bloqueo de rama izquierda, los revascularizados, los pacientes amputados que tienen strokes, etc. En nuestra experiencia, 67% de nuestros pacientes nosotros hacemos una forma de ejercicio. Ejercicio puro en 62%, principalmente utilizando el protocolo de Bruce, protocolo de Elstad, por veces Naughton, Catus. Nosotros adaptamos el protocolo a capacidad del paciente a ejercitar. Hacemos la combinación protocolo híbrido, 5% de nuestros pacientes, con poco de esfuerzo, un protocolo cambiado para menos carga de esfuerzo, con dipiridamol y dipiridamol en 30% y dobutamina en 3%. Y nosotros cuantificamos isquemia con software. Y Ernie García estará hablando de esas cosas, de todo lo que podemos hacer con software hoy para poder cuantificar isquemia y nos ayudar en el manejo, guiar el manejo del paciente. Y tenemos mucha literatura muy fuerte, muy sólida, que correlaciona los hallazgos, la cantidad de isquemia con los eventos cardíacos. Esa es una paciente de nuestro laboratorio, una mujer de apenas 57 años, que potencialmente sería una víctima de lo que nosotros hablamos de muerte precoz, las muertes por enfermedad cardiovascular abajo de 70 años. Solamente 57 años con síntomas completamente atípicos. Pero cuando miramos en esta prueba de isquemia, hay una isquemia muy importante, un territorio extenso. Nosotros sabemos que el riesgo del paciente es un riesgo importante. Esta es una paciente que fue parte de un estudio que nosotros hicimos con 2.000 y tantos pacientes, todos aquí de Brasil. Un paciente que tiene una reversibilidad, una isquemia, un defecto reversible. Eso está correlacionado con un riesgo muy importante para la muerte. Otra paciente, 65 años. Otro caso de enfermedad temprana y potencialmente muerte prematura. En una mujer que empezó muy temprano, con 63 años, tuvo un infarto, ahora presenta con fatigas, no puede hacer un ejercicio en la banda, hacemos una prueba farmacológica con dipiridamol. Y con dipiridamol lo que observamos es un síndrome de robo muy importante. Entonces, en esta parte del estudio de isquemia, por el cambio del ST, sabemos que es una isquemia muy importante. Cuando miramos la imagen, mira eso. Eso quizá es uno de los casos más graves que yo he visto en esos 70 y pocos mil pacientes que nosotros tenemos en nuestro registro en Brasil. Mira que aquí todos los hallazgos de alto riesgo están presentes. Extenso defecto transitorio en la cara anterior septal lateral, mucha presencia del ventrículo derecho que parece la dilatación transitoria de la cavidad. Entonces todos estos son formas que nosotros utilizamos hallazgos para correlacionar con riesgo del paciente. Esa paciente estaba ahí en la vera de un abismo. Y en realidad lo que pasó en esta paciente mientras esperaba recibir el relatorio que el médico le cortaba, tuve un paro cardíaco, en el laboratorio. La transferimos para UTI, se quedó ahí 30 días con choque, hipotensión y después murió después de 30 días. Entonces, casos muy graves. ¿Y con qué frecuencia nosotros vemos en mujeres? Aquí todos los pacientes brasileños, mujeres y hombres, los hallazgos de alto riesgo con scores más de 3, más o menos 5% de nuestros pacientes de sexo femenino y 11% de los pacientes de sexo masculino. ¿Y cuáles son los predictores clínicos que nosotros encontramos con más frecuencia? Estos hallazgos. Si el paciente tiene una enfermedad conocida, especialmente para los hombres o para las mujeres, si tiene un dolor típico, si tiene
core de Duke de alto riesgo, y hablaremos de eso mañana, en la correlación de prueba de esfuerzo con nuclear. Esos son hallazgos que nos predicen que hay una probabilidad mayor de nosotros encontrarnos un defecto isquémico. Eso tiene mucho a ver con lo que David Volinsky va a hablar sobre criterios apropiados de indicación, cuando un estudio nuclear está bien indicado, cuando tenemos una chance mayor de detectar isquemia. Ahora, cuando detectamos isquemia, debemos realmente revascularizar al paciente. Eso es el diapositivo más demostrado en todos los congresos de cardiología de nuestros amigos, de Rory Hakamovich y colaboradores, que demuestran que si tiene mucha isquemia, la revascularización beneficia en relación a la terapia médica. Pero esos son datos no de un estudio randomizado, esos son datos observacionales retrospectivos. El estudio que realmente puede demostrar eso, donde hay duda que debemos revascularizar, es el estudio isquemia. O que nosotros hacemos hoy en nuestra práctica, cuando detectamos un paciente así? Hombre de apenas 53 años con defecto en todo el territorio de isquemia, en la rama descendente anterior, lo revascularizamos. Porque eso que comprendemos que es la mejor forma de tratar al paciente, siempre junto con tratamiento clínico, no solo la revascularización. Y ese paciente particularmente, que es un paciente que yo sigo hace mucho tiempo, 15 años, está así, un stent, no más isquemia, está bien. Quizá para ese paciente el stent, la revascularización, era realmente lo que era necesario. Pero vamos a ver, con estudio de isquemia, nosotros en Brasil ponemos 40 y pico pacientes de ese estudio, la doctora Leslie Shaw, que era el core lab de la área nuclear, estará aquí hablando también sobre eso. Esos slides fueron cortesía de la doctora Shaw y el doctor David Merrill, que es uno de los investigadores principales. Entonces, para finalizar, vamos a pensar un poco juntos sobre eso. No quiero. ¿Cuáles son los factos y las cuestiones que nosotros tenemos sobre enfermedad coronaria y sobre ese tema de isquemia y de revascularización? La presencia de enfermedad coronaria se correlaciona con alta mortalidad. Todos nosotros sabemos de eso. Mucho más extensión de enfermedad, peor el riesgo. Un vaso mejor que 3 vasos. Un score de calcio de 10 mejor que un score de calcio de 1000. Pero los pacientes con enfermedad coronaria son un grupo heterogéneo. Muchas veces tenemos poca aterosclerosis, tenemos mucha aterosclerosis. Pacientes con enfermedad pueden no tener isquemia. Mucha aterosclerosis sin ninguna isquemia. O mucho alto carga de isquemia, como este paciente aquí. La presencia de isquemia se correlaciona con mortalidad aumentada. Nosotros sabemos eso. Esto está bien demostrado en la literatura. Más isquemia, mayor la mortalidad. También sabemos eso. Estamos sólidos en la literatura nuclear sobre eso. Pero los pacientes con isquemia también son un grupo heterogéneo de pacientes. Y la pregunta es, ¿podremos reducir la mortalidad con la revascularización, además del tratamiento clínico? Ese podemos. ¿Cuáles serían los pacientes con isquemia que serían beneficiados por la revascularización de miocardio? ¿Sería este paciente quizás? Y ahí está. 8.700 pacientes que fueron involucrados en este estudio, con más o menos 5.200 randomizaciones, 317 sitios muy heterogéneos en 37 países. Eso, la edad del paciente de 64 años, 23% mujeres, 39% de diabéticos, miocardio en el pasado, infarto de miocardio 19%, bypass en 4%, angioplastia en 20%. Interesante que la mayor parte de los pacientes tenían una historia de angina. Eso es muy importante. Dolor de pecho 90%. Todos los pacientes estables con isquemia. Nosotros vamos a ver el resultado a final del próximo año
empezando 2020, tenemos el resultado, porque los pacientes aún están en seguimiento. Pero nos preguntamos, ¿es el estudio isquemia la palabra final, lo que nosotros necesitamos para hacer las decisiones del día a día, de qué paciente debemos revascularizar? Porque sabemos que el estudio isquemia, más do que otros estudios, analizó muchos pacientes, mucho más que el VARI, mucho más que el CORAGE, el doble, de todos con isquemia. 20% con eco, todas esas modalidades que hablamos hoy estaban ahí, con eco, stress, con nuclear, con la resonancia y también con la prueba de esfuerzo. Interesante, y agradezco a Leslie por estos datos. La nuclear, cuando se mira calidad de imagen, 90% de la lectura de los estudios nucleares en un core lab estaban de buena calidad, buena o excelente calidad. Pero eso no era lo mismo cuando se hace un eco-stress. Muy variable la calidad, 49% considerado excelente. Y eso es core lab, con expertos en el campo que están haciendo esta lectura. Resonancia magnética, 64% de calidad considerada buena y excelente. Y, desafortunadamente, una prueba de esfuerzo que es excelente cuando tiene un buen electrocardiograma para leer, infelizmente 20% apenas tenía una buena calidad. Entonces, es el estudio isquemia la palabra final. ¿Cuán heterogéneos son los grupos de isquemia? ¿Cuáles pacientes responderían similarmente a revascularización? Pero isquemia definida por ¿cuál técnica? ¿Fue adecuadamente cuantificada la isquemia? ¿Cuál es el territorio de isquemia? El territorio que es DA, descendente anterior, es lo mismo que un territorio de no descendente anterior. El univaso con 10% es lo mismo que un multivaso cuando involucra la descendente anterior aproximada. 10% del territorio de la descendente anterior es lo mismo que el territorio de la descendente posterior. Prognósticamente, debemos hacer el mismo tratamiento en términos de revascularización en esos dos pacientes. ¿Cuál es la severidad de isquemia? ¿Cuáles son los distintos patrones en distintos territorios? Yo puedo tener un paciente con una cicatriz en un territorio, con isquemia en otro, puedo tener isquemia y cicatriz en el mismo territorio. Todos esos pacientes el tratamiento debería ser lo mismo. La extensión de más do que 10%, 15%, 20%, 50%, todo lo mismo. Esos padrões que combinam cicatriz con isquemia, deberíamos estar hablando de forma diferente a esos pacientes. Y la isquemia con distintas disfunciones, grados de disfunción ventricular. Paciente con fracción de ejeção de 30%, en una isquemia de 10 a 15% es lo mismo que un paciente que tiene fracción de ejeção de 70%. La revascularización beneficia de la misma forma. La capacidad funcional del paciente, 10% de isquemia con 3 equivalente metabólico, es lo mismo que un paciente que hace 13 equivalente metabólico. El beneficio de la revascularización es lo mismo en estos dos pacientes. Y las cuestiones relacionadas al paciente, las comorbidades, la edad del paciente. Paciente con 40 años, revascularizado, tiene el mismo beneficio de un paciente de 80 años, y mujeres y hombres. ¿Cuántas preguntas que nosotros tenemos y que probablemente no serán respondidas? Algunas sí serán respondidas, pero muchas quizás no serán respondidas por el estudio isquémico. Para conclusión, la nuclear sigue siendo una forma importante y fuerte para detectar y cuantificar el esquema de miocardio. Vamos a ver con la publicación del estudio isquemia en 2020 cómo vamos a poder guiar el manejo de esos pacientes de forma distinta. Certamente va a añadir a la literatura y va a nos ayudar a progresar un paso más. Pero tenemos muchos asuntos que no serán resolvidos por este estudio. Y me parece que estudios como el estudio isquemia están empezando a resolver una ecuación que es una ecuación muy distinta, muy difícil. Muchas gracias.